Buenas tardes y bienvenidos a este encuentro digital organizado con motivo del Día Mundial del Cáncer de Pulmón, que tuvo lugar el lunes pasado, día 17, y el Día Mundial del Cáncer de Páncreas, que se conmemora hoy, día 20. En esta sesión abordaremos los avances científicos que se están desarrollando en ambos tumores, investigaciones que amplían nuestro conocimiento y que desde su origen sitúan a los pacientes en el centro de todas nuestras decisiones. La Asociación Española contra el Cáncer financia más de 750 proyectos con una red de 2.300 investigadores. Solo el año pasado, 2024, se lograron 366 avances científicos, prácticamente uno al día. Pero para que estos avances se traduzcan en vida, los pacientes deben ser parte activa del proceso, entendiendo, participando y contribuyendo a que la investigación avance. Muchos de los que hoy nos acompañáis en este encuentro sabéis que nos hemos marcado el reto de pasar del 57% de supervivencia media en el año 2014, los últimos datos de los que disponemos y conocemos, al 70% en el año 2030. Y este reto solo podremos lograrlo si conseguimos aumentar los datos de supervivencia de los cánceres que hoy en día presentan porcentajes más bajos, como son el de pulmón y el de páncreas. Hoy hablaremos de dos investigaciones punteras que buscan mejorar la supervivencia en estos tipos de cáncer más complejos y agresivos, que actualmente tienen una supervivencia muy baja: el cáncer de pulmón de célula pequeña y el cáncer de páncreas. Gracias a las 200 personas que se han inscrito y que han mostrado interés por participar y escuchar este encuentro. Os recordamos que para garantizar el cumplimiento de la normativa de protección de datos, tanto las cámaras como los micrófonos permanecerán desactivados durante la sesión y queremos que este encuentro sea participativo. Con ello podéis compartir con nosotros vuestros comentarios y consultas a través del chat o del código QR que aparece en pantalla y que iremos a lo largo de este encuentro mostrando repetidamente para que podáis hacerlo y tenerlo accesible. Mi nombre es Nayara Cambas, soy directora de divulgación de la Fundación Científica y comenzamos presentando a nuestro primer invitado. Por orden cronológico, vamos a empezar hablando de cáncer de pulmón y el proyecto que hoy vamos a presentar, y luego hablaremos del proyecto de cáncer de páncreas con nuestra doctora Patricia Sancho. Entonces vamos con pulmón y para ello me gustaría empezar presentando al doctor Álvaro Ucero, que es investigador del Hospital de Octubre y profesor de Fisiología en la Universidad Complutense. En los últimos 5 años se ha centrado en investigar el cáncer y hoy participa en el proyecto SOS Cáncer de Pulmón AECC, un consorcio nacional que reúne a más de 300 investigadores para abordar el cáncer de pulmón de célula pequeña, uno de los tumores con peor supervivencia. La asociación ha invertido 10 millones de euros en este proyecto para que en los próximos 5 años pongan toda la maquinaria a trabajar y logren un avance significativo en este tipo de cáncer. Álvaro, me gustaría empezar preguntándote, ¿qué hace único a este consorcio y por qué era necesario el esfuerzo colaborativo de tantas personas de ese consorcio de hasta 300 profesionales clínicos e investigadores para llevar a cabo este estudio de este tumor? Bueno, lo primero, gracias Nayara por darme esta oportunidad y a la ECC por todo lo que nos ayuda. Y bueno, la importancia de este consorcio y lo que lo hace único es que se ha creado una infraestructura que no existía en el estudio de este tipo de cáncer. Y bueno, tiene la peculiaridad de que se está haciendo un esfuerzo muy grande para integrar esfuerzos que incluyan a todo el mundo, que incluye a los distintos áreas geográficas de España, lo cual es importante. Distintas disciplinas, estos 300 investigadores no hacen lo mismo, hacemos cosas muy distintas para abordar la enfermedad de distintos prismas. Y bueno, por poner algún ejemplo, pues dentro del proyecto tenemos epidemiólogos que van a hacer el primer mapa de esta enfermedad para intentar encontrar nuevos factores de riesgo. Es un tipo de tumor muy asociado al tabaquismo, pero sabemos que no es el único factor de riesgo. Y desde eso hasta estudios moleculares. Y de lo más novedoso posible. Y todo esto no se puede conseguir en una enfermedad de este tipo si no es todo un esfuerzo colectivo. Gracias. Habías mencionado
de varias provincias y esta convocatoria de reto que nos propusimos sacarlo tenía una peculiaridad que era que tenían que ser proyectos que al menos estuvieran en 5 provincias y vosotros lo superasteis ampliamente porque habéis llegado a 15. Esto tiene un objetivo, que es que queremos que la investigación esté cerca de los pacientes, porque buscamos que esa aplicación tenga una rápida actuación, ¿no? Que se puedan aplicar rápidamente. El proyecto está centrado en un tipo concreto de cáncer de pulmón, que es el de célula pequeña o microcítico. ¿Qué retos presenta este tipo de cáncer y por qué es tan difícil de tratar? Pues el objetivo de centrarnos en este tipo de cáncer es fácil de explicar. Es un cáncer bastante común en comparación con otros. Hablamos del 15% de todos los tumores de pulmón, que es uno de los que más se diagnostica y de los más letales. Eh, y entonces hablamos de casi 5.000 pacientes al año solo en España. El caso es que es una enfermedad que avanza muy rápidamente y da, no ha dado históricamente muchas oportunidades de estudiarse porque el acceso a las muestras, que es lo que al final nos enseña de la biología de estos tumores, es complejo. Y al final esto, cuando no puedes dedicar suficiente investigación, lo que ocurre es que el desconocimiento se traduce en que estos pacientes han sido tratados en los últimos 50 años prácticamente de la misma manera. Solo en los últimos años se ha variado este tratamiento tradicional, incluyendo la inmunoterapia, porque se ha visto que efectivamente tiene un efecto beneficioso y se consiguen datos de supervivencia mejores, pero hay mucho por hacer. De hecho, desde que la investigación en los últimos 10 años se ha enfocado en este tipo de cáncer, hemos visto en los últimos 5 años, la aprobación de nuevos tratamientos, tanto en Estados Unidos como en Europa, pues que están mejorando esos resultados y están proporcionando algo que en voz del doctor Pazares, coordinador de este proyecto, no tiene precedentes, que son largos supervivientes. Al final los nuevos tratamientos están consiguiendo que haya personas que son diagnosticadas con esta enfermedad y que están en una situación de control de la enfermedad después de 5 años, cosa que sin ir tan lejos, hablando ya de hace 10 años, era una excepción. Y bueno, cada vez hay más pacientes gracias a todos estos avances que se les puede controlar la enfermedad durante más tiempo. Permíteme que recalque 2 palabras que has dicho. Una es tabaco, que se sigue asociando mucho con este hábito, con lo cual, mensaje de prevención, evitemos el tabaco todo lo posible. O todo lo posible o todo, vamos a decir así. Y luego la otra, que si nos da tiempo, comentaremos después, que es inmunoterapia. Es esa línea de vanguardia que está demostrando muy buenos resultados, pero ahora quiero centrarme en el proyecto porque cuando estábamos preparándolo para este encuentro, una de las cosas que nos llama la atención era que uno de los pilares del proyecto es estudiar las redes biológicas del tumor. Para que lo entendamos todos los que estamos aquí, ¿podrías explicarnos en qué consiste esto? Bueno, al final todo va en la misma dirección, que es aumentar el conocimiento sobre la enfermedad. Esto se aborda desde múltiples aspectos en el proyecto, como he dicho, incluso desde la epidemiología, es decir, datos de poblaciones, pero una parte muy importante, porque es lo que más necesitamos saber para tratar, que es lo que vamos a tener que hacer en la mayoría de los casos. eh, Necesitamos conocer el tumor, el tipo de tumor no es una sola enfermedad, en cada paciente tiene unas características distintas y esto lo podemos intentar desgranar a nivel de las células y las moléculas que lo conforman. Al final, estos son células que, como en todos los tipos de cáncer, han perdido el control y esto lo podemos intentar estudiar a muchos niveles. Si en este esfuerzo colectivo tenemos suficiente material y suficientes datos para poder estudiar esos detalles moleculares, lo que proponemos y lo que estamos llevando a cabo es el intentar encontrar distintos puntos débiles en distintos subgrupos de personas para intentar personalizar esos tratamientos. Obviamente, para llegar a esto necesitamos
un nivel de profundidad en el conocimiento de estos tumores que esperamos multiplicar muchas veces con el esfuerzo de este consorcio. ¿Por qué? Pues porque otra de las peculiaridades de este consorcio es que somos más de 300, pero estas más de 300 personas hace 2 años, muchas de ellas no trabajaban, su investigación no se enfocaba en este tipo de tumor. Hemos atraído a este consorcio a mucha gente que son referencia en sus campos de estudio molecular del cáncer, que trabajan tradicionalmente en otros tipos de tumores y que a raíz de este proyecto y de esta ayuda van a estar enfocados en el cáncer de pulmón de célula pequeña. Esperamos que esto se traduzca en más conocimiento y esto nos lleve a personalización de tratamientos que ya existen, lo cual sería la vía más rápida y de manera muy importante también en la generación de nuevos tratamientos que obviamente con un proceso que nunca es todo lo corto que nos gustaría, algún día ofrezca mejores resultados. Aquí nos estás lanzando muchísimos mensajes, Álvaro, que me parecen muy interesantes. Entre ellos, la recopilación de los datos, el poder hacer tratamientos personalizados y algo muy, muy interesante es el poder aprovechar tratamientos que ya existen hoy para poder aplicarlo lo más rápido posible, porque si no el desarrollo de nuevos fármacos requiere también tiempo. Estaba muy ligado todo esto que nos has contado con la siguiente pregunta que tenía preparada para ti, que es cómo podría este proyecto conducir a terapias personalizadas en un futuro cercano. Quizá te lo reformulo para ir hacia esos datos y lo importante es de que la gente sea consciente de que el ceder tus datos no es más allá que el ayudarnos a avanzar, ayudarnos a tener un conocimiento. Claro, al final muchos de los últimos avances, no solo en este tipo de cáncer, sino en otros, tienen su base también en que se ha ampliado en este proceso de globalización, a veces tan complejo de entender, una consecuencia directa en la investigación en cáncer es que el acceso a más datos amplía el conocimiento. Y si ponemos ese conocimiento en manos de gente que tiene la formación adecuada, es más probable que lleguemos a cosas que tengan un impacto en la gente y en unos mejores resultados de supervivencia, que al final sería un poco el objetivo último de todos estos esfuerzos. Efectivamente, una parte importante de todo este esfuerzo se centra en la información. Y es una cosa a la que le damos mucha importancia en el proyecto SOS Cáncer de Pulmón ACC, porque en estas enfermedades, donde si juntamos toda España son 4.500, pero si nos vamos a hospitales, hablamos de algunos hospitales pequeños, en zonas más rurales hablamos de 2 casos al año. Si no intentamos montar una estructura que junte todo eso, es muy difícil llegar a un volumen de información suficiente. Uno de los esfuerzos de este proyecto es precisamente intentar llegar a todas partes y que esto se traduzca en mayor equidad en cuanto al acceso a información, al acceso a ensayos clínicos, etcétera, para todos los pacientes que tengan esta enfermedad en España y que puedan acudir a esta red para informarse y para saber pues, qué puede hacer esta red por ellos. Eh, Al fin y al cabo, la información solo la obtenemos si los pacientes quieren. Entonces, hay muchas maneras de colaborar en esto, desde la sociedad y a través de fundaciones y de asociaciones como la Asociación Española contra el Cáncer, se puede ayudar económicamente y desde el paciente en sí, pues se puede ayudar también mucho proporcionando pues muestras de biopsias, etcétera, y por eso, pues en todos estos casos se suelen presentar consentimientos informados para que nos den permiso para utilizar esas muestras en las investigaciones. Es una parte esencial. Sin eso, igual que sin la financiación, no tendríamos mucho que hacer. Totalmente de acuerdo. Para nosotros desde la asociación es clave que el paciente también esté involucrado en el proyecto de investigación desde el principio, siendo partícipe, siendo informado y, bueno, en resumidas cuentas va a ser el beneficiario, con lo cual sí o sí tiene que estar desde el principio. Es una financiación de 10 millones de euros. Ha sido una apuesta grandísima por parte de la asociación en este proyecto.
No ha sido el único que hemos dado, porque el año pasado también se adjudicó otro de cáncer de hígado, en este caso un importe de 8 millones, 2 proyectazos, porque no hay convocatorias iguales, pero tenéis un reto, que es un proyecto a 5 años con posibilidad de renovar 2 más, son 7, que parecen muchos, pero en ciencia no es tanto, o en los proyectos de investigación no son tantos. ¿Consideráis que es tiempo suficiente para sentar unas bases y que realmente suponga un impacto para los pacientes pasado este tiempo? Obviamente esto es el objetivo. Es difícil predecir y es difícil medir cuál de las distintas estrategias que se proponen como parte del proyecto va a llevarnos al éxito. Pero precisamente creo que una cosa buena de este proyecto es que es muy ambicioso y cubre, y no podría ser así de ambicioso si no juntase a tanta gente de tantos sitios, no podríamos juntar a tanta gente en tantos sitios si no hubiese una financiación y una estructura suficiente. Y entonces todo esto nos conduce a poder intentar atajar los problemas de ese tipo de tumor desde distintos prismas, con la esperanza de que demos con, a ser posible, varios de ellos que tengan un impacto beneficioso en la supervivencia, que es el objetivo final. Desde este punto de vista, yo creo que dividiría un poco los posibles resultados en el corto, medio y largo plazo, intentando no alargarme mucho. En el corto plazo, efectivamente, estamos acumulando muchos datos sobre los aspectos, los detalles celulares y moleculares de los tumores de los pacientes tratados con las terapias que ya están, porque si podemos predecir si la terapia estándar funcionará mejor o peor en un paciente, podemos decidir, el oncólogo puede decidir si tiene un marcador que diga, vale, este paciente responderá y este paciente no, pues a este paciente que no va a responder, vamos a ponerle otro tratamiento para el que es más probable que responda. Eso es probablemente el atajo más corto para intentar tener un impacto en estos 5 años en los pacientes de esta enfermedad. Al medio plazo, este mapa y estos factores de riesgo de este tipo de cáncer pueden ayudar a implementar o a fortalecer políticas antitabaquismo y este tipo de políticas que no van a tener el impacto hoy, pero si se implementan hoy, seguro que lo van a tener más adelante. Y luego, en este medio y largo plazo, intentar tener terapias. Para eso, en un periodo de 5 años, es muy difícil proponer nuevas terapias y llevarlas hasta el paciente, porque hay que validarlas mucho, obviamente, hay un proceso regulatorio que nunca es tan corto, pero sería un éxito muy grande, después de estos 5 años, poder decir, hemos intentado 15 cosas y salimos de aquí con 2 o 3 que estamos en disposición de llevarnos a probar en pacientes en las mejores condiciones de seguridad y con un razonamiento lógico que haga pensar que pueden convertirse en terapia lo antes posible. Pues tenemos muchas esperanzas también puestas en este proyecto, Álvaro, y aunque te seguiría haciendo muchas preguntas, me gustaría dar paso ya al proyecto de cáncer de páncreas, no sin antes pues agradecerte el que nos acompañes hoy, el que nos parece que es un proyecto magnífico en el que estáis 300 personas de altísimo nivel trabajando, que os habéis atraído talento al estudio del cáncer y eso sin duda que repercute en beneficio de los pacientes el día de mañana. Muchísimas gracias, luego volvemos, que todavía quedan seguro más preguntas para ti. Ahora me gustaría dar paso a la investigación en cáncer de páncreas, que es uno de los tumores más agresivos y con una progresión más rápida. De hecho, en un alto porcentaje de los casos de la enfermedad se diagnostica ya en estadios muy avanzados. Además, que no existen actualmente terapias efectivas y ante esta situación urge encontrar nuevas formas de tratar el cáncer de páncreas y desarrollar nuevos fármacos. Aprovecho este cambio de ponente para recordar que aquí tenéis el código QR por si queréis dejarnos alguna pregunta tanto para Álvaro como para Patricia, que las leeremos al final del todo.
Ahora sí, quiero dar la bienvenida y agradecer a la doctora Patricia Sancho, investigadora Miguel Servet del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón, donde está dirigiendo actualmente el grupo de metabolismo y células madre tumorales desde el año 2017. Patricia es doctora en biología celular y molecular y en los últimos 20 años se ha centrado en la investigación en cáncer y ha trabajado en laboratorios de Madrid, de París, Barcelona y Londres. Ha sido bastante viajera. Y actualmente cuenta con una ayuda al Lab AECC, con la que ha podido formar su propio grupo de investigación y actualmente están investigando cómo el metabolismo de las grasas impulsa el crecimiento del tumor y cómo bloquear este proceso puede mejorar las terapias. Patricia, bienvenida y en primer lugar, cuando hablamos de grasas, ¿a qué tipo de grasas nos estamos refiriendo? ¿La de la comida que comemos, esas grasas saludables o no tan saludables que dicen, la que nos sale aquí en los laterales, las nocillas? ¿Qué grasas son? Pues primero de todo, buenas tardes y muchas gracias por la invitación a este evento, que me parece pues muy interesante y desde luego estoy encantada de participar para dar un poco también a conocer nuestro proyecto y todos los proyectos que se financian por la ECC, que son muy necesarios todos. Pues mira, yo te cuento, en realidad pues englobamos todo. Empezamos en el laboratorio hace unos años un poco pues con ensayos en células de laboratorio a las que les dábamos ácidos grasos simplemente en nuestras plaquitas, pero con los resultados que posteriormente dentro de un ratito comentaremos, pues lo que hemos hecho es ampliar un poco todo, porque sí que vimos que las grasas alimentan a estas células tumorales y hacen que crezcan mucho más deprisa, que tengan unas características más agresivas y demás. Y entonces nos preguntamos, para plantear este proyecto Lab AECC, ¿de dónde vienen las grasas? Precisamente, ¿son las grasas que hay en los adipocitos, es decir, las células grasas del tejido graso que tenemos en nuestro cuerpo, las que los pueden alimentar estos tumores? ¿Son las grasas que tomamos a través de nuestra alimentación? Y sobre todo una pregunta que nos hicimos también, que nos pareció importante, es si tener estas grasas allí cerca disponible para estas células tumorales, además de hacerles crecer, pueden interferir con nuestros tratamientos, porque eso significaría que podríamos tener a lo mejor aproximaciones a través de la dieta para mejorar la respuesta a los tratamientos. Entonces, un poco englobamos todo, miramos el tejido graso y la obesidad, y no solo la obesidad, sino ya simplemente el sobrepeso, la acumulación de grasa en el organismo. Y también, pues, cómo puede favorecer la dieta en pues, el crecimiento del cáncer de páncreas. Pues gracias por esta aclaración y ahora sí, por irnos centrando poco a poco en tu proyecto, ¿cómo visteis o cómo descubristeis esa vinculación entre las grasas, el desarrollo de las células tumorales de un páncreas, la vinculación que tienen en sí tu proyecto de investigación? ¿Qué estáis haciendo? Pues mira, en realidad hay una cosa que se sabe desde hace muchos años, desde el siglo pasado, y de hecho, pues entender de qué se alimentan los tumores es algo que ya se descubrió hace muchos años, como te digo, pero se reactivó a principio del siglo XXI un poco entender de dónde sacan su energía, ¿no? Y una cosa que se tenía como un estándar, digamos, como esto pasa en todos los tumores, es que los tumores se alimentan de azúcar, solo de la glucosa, ¿no? Y esto hace que crezcan mucho más deprisa. Y sí, puede ser, pero nosotros vimos a través de otras investigaciones que hicimos en el grupo que esto no es así, 100%, que sí, que se pueden alimentar de azúcar, pero realmente la grasa que tiene en realidad en su composición son moléculas mucho más grandes, acumulan mucha más energía y vimos que algunas células, sobre todo las más agresivas que existen en el cáncer de páncreas, que son las células madre tumorales, se pueden alimentar de grasas. ¿Qué hace esto? Pues que en realidad, si estamos alimentando de una forma muy eficiente a estas células muy agresivas, en realidad lo que pasa es que estas células son capaces de hacer metástasis a otros órganos, por ejemplo, o son capaces de resistir a la quimioterapia. Entonces, a través de las grasas lo que hacemos es alimentar precisamente a una población de células tumorales que es muy agresiva. Con lo cual, lo que vemos es que no todas las células de un tumor se comportan de igual manera y se alimentan de igual manera. Y entonces nosotros queremos llegar un poco a estas células superagresivas. Muchas gracias, Patricia.
bueno, te conocemos desde hace muchos años, llevamos apoyando muchos años los proyectos en los que has estado colaborando y por esto sé y anticipo y me gustaría que nos contases que habéis encontrado una opción para frenar esta progresión en metástasis de cáncer de páncreas. Me gustaría que lo contarais a todos cuál es el resultado, el avance que habéis conseguido desde vuestro laboratorio. Sí, por supuesto. Pues mira, esto es una investigación que comenzamos ya hace unos cuantos años, de hecho financiado por vosotros a través de una ayuda worldwide y posteriormente que hemos desarrollado con la ayuda Larva ECC. Y es que lo que hemos visto es que precisamente una proteína que está muy implicada en regular cómo la célula se alimenta de grasas o cómo se alimenta de glucosa, es decir, elegir de qué me alimento, está muy implicada en que estas células tumorales, estas células madre tumorales, metastaticen más. En resumen, es que las células en un tumor resulta que hay crecimiento muy grande, muy grande, muy grande. O sea, se acumulan muchísimas células, con lo cual llega un momento que no hay nutrientes para todas. Se produce ahí una competición y una situación de estrés donde la célula tumoral dice, oye, tengo que conseguir aquí nutrientes para seguir creciendo. Entonces, nosotros hemos detectado que hay una proteína que se encarga de detectar este estrés y decirle a la célula que nos vamos de aquí. Entonces, detecta que hay un estrés y lo que quiere hacer la célula es activar un programa que lo que hace es que salga del tumor y salga a circulación y a buscar nuevos sitios donde encontrar sitios más favorables, donde encuentre sus nutrientes para seguir desarrollando. Entonces, además de encontrar esta proteína, pues hemos hecho algunos experimentos en animales demostrando que con fármacos inhibidores experimentales, estos fármacos, eso sí, tratando los animales con estos fármacos inhibidores de esta proteína, pues somos capaces de inhibir este proceso de metástasis, con lo cual en realidad estamos dando en un organismo vivo la idea de que esto es así y de que la metástasis es algo que se puede frenar. Sería estupendo porque realmente la metástasis es la causante del mayor número de muertes por cáncer una vez que la enfermedad ha avanzado ya hacia otras partes del cuerpo. Por esto, ¿veis que este potencial también se podría aplicar en unas fases más tempranas de ese crecimiento tumoral, antes de esperar a la metástasis o antes de esperar a que vaya a otras partes, sino en fases más iniciales del cáncer? Claro, ahora precisamente es lo que estamos centrados en el proyecto en descubrir en dos tipos de preguntas, ¿no? Primero es si tratamos en una fase temprana, que es lo que ocurre, podemos disminuir el crecimiento del tumor y esto parecería que no necesariamente, pero sí lo que estamos viendo es que esta terapia en combinación con quimioterapia que se suele dar a los pacientes de manera habitual, pues tiene una respuesta muy buena. Entonces eso es lo que nos está dando esperanzas de por sí mismo no hace nada, necesitamos estresar al tumor primero para que detecte que existe un estrés y entonces esta vía de comunicación se activa y podemos inhibirla en ese momento. Y el estrés se puede producir de varias maneras y una de las que hemos visto es con la quimioterapia. Y por hablar de retos, de futuro, ¿cuáles Ujú. son estos grandes retos a los que os enfrentáis en cáncer de páncreas? Pensando en vosotros los investigadores, los clínicos, que al final dependen también de lo que vosotros avancéis, ¿no? De las terapias o de las opciones que ellos tengan para tratar a sus pacientes y también esos retos a los que se enfrentan los pacientes de qué va a pasar con lo mío, ¿no? ¿Cuáles son Ujú. esos retos de futuro? Mira, yo creo que el primero, lo has mencionado tú misma en la introducción del cáncer de páncreas, precisamente es que se detecta muy tarde. Se detecta muy tarde y esto nos deja poca ventana para intentar aplicar tratamientos que funcionen. Ese es uno de los retos, está claro. No existen a día de hoy pues, marcadores buenos que nos sirvan para detección temprana. Los síntomas de este tipo de cáncer no son nada específicos de forma que es como muy silencioso en las fases iniciales. Y luego también otro reto que nos hemos enfrentado históricamente es que, afortunadamente, de hecho, la incidencia de este tumor no es súper elevada, no ha sido súper elevada, es decir, no se da en un alto porcentaje de la población, no es un cáncer súper frecuente como otros tipos de cáncer tipo pues, de próstata o de mama. Y eso ha hecho que históricamente esté poco financiado y poco estudiado. Como es un tumor poco frecuente, se ha estudiado poco. Eso significa que conocemos relativamente poco cómo se comporta, pues, cómo responde a las terapias, de su biología. Afortunadamente en los últimos años mucho más, pero esto ha sido
algo que lo vamos arrastrando, digamos, desde hace años, ¿no? Como ha habido poca investigación, poca financiación, se conoce menos y ha habido muchos menos avances que en otros tipos de cáncer mucho más frecuentes. Entonces, yo creo que esto afortunadamente está cambiando bastante. Y ahora muchos investigadores han puesto foco en entender cómo funciona el cáncer de páncreas, y hay programas más dedicados a la hora de financiación a cáncer de páncreas. Yo creo que se ha despertado muchísimo interés y, de hecho, por poner así un poco cifras, hemos pasado en Europa en los últimos años de una supervivencia de una cifra es inferior al menos del 10% a superar ya y tener dos cifras. Sigue siendo una supervivencia pues relativamente, bueno, muy baja, pero estamos en ello. Yo creo que el mensaje al final es de esperanza, de que se está trabajando en ello, y eso se traduce poco a poco en avances y en mejoras que impactan en los pacientes, desde luego. Tenemos que hacer como con el proyecto de pulmón, atraer talento de otras áreas a que investiguen también páncreas, que lo vean atractivo para que se dediquen a esta línea. Y también, en parte, la prevención. Desde la asociación este año acabamos de abrir una nueva convocatoria de ayudas a proyectos AECC, en el que la novedad ha sido precisamente una convocatoria Biología de la Prevención AECC, que va a buscar el conocer más allá de, actualmente diagnosticamos un cáncer cuando ya está en el cuerpo. Lo que queremos es evitar que ese cáncer se produzca, ¿no? Entonces, estos proyectos van a buscar en esas fases en las que entendamos cuáles son esos mecanismos moleculares o cuáles son las pistas que podemos encontrar para evitar que realmente aparezca el cáncer después. Pues, Patricia, muchísimas gracias. Vamos a volver a abrir, bueno, vamos a hacer ahora el turno de preguntas, de si alguien quiere aprovechar, porque a mí, bueno, me encanta escucharos a los dos. Son dos proyectazos y en fin, estaría preguntándonos muchas cosas. Si mis compañeras me pueden poner, ahí está, ha sido muy rápida, Toñi, en el que aparece el código QR o a través del chat. Volvemos a recordar por si queréis hacernos vuestras preguntas ahí. Vemos una mano levantada, pero no podemos abrir micrófono por lo que os comentábamos antes, así que os pedimos por favor que lo escribáis a través de estas dos opciones que os hemos comentado. Mientras, hasta que recibamos alguna pregunta, me gustaría volver con Álvaro y hacerle una pregunta aquí que tenía preparada para él, y es: ¿cuál sería el impacto para los pacientes si cumplimos los objetivos del proyecto? Bueno, pues al hilo de lo que comentaba antes, por un lado, la posibilidad de ser tratados con las terapias actuales, pero con una selección que aumentaría las probabilidades de que el tratamiento funcionase. De hecho, parte del proyecto tiene en cuenta, como al final el proyecto incluye a casi todos los oncólogos en España que tratan pacientes con esta enfermedad, la posibilidad de, a través de ellos, conocer más las opciones terapéuticas que hay a nivel nacional, de manera que los pacientes van a poder, desde cualquier sitio, interactuar con la red. Hay una página web que es sosclc.org, donde hay un espacio para pacientes, donde van a poder informarse, incluso autoproponerse para formar parte de este consorcio y proporcionar una muestra para que lo analicemos más allá de lo que en principio la práctica clínica puede ofrecer. Porque al final, bueno, hay muchos de estos estudios moleculares que no están cubiertos por la cartera de servicio, en muchos casos porque a día de hoy todavía son exploratorios y no tienen por qué tener un impacto directo en los tratamientos y en el manejo clínico de estos pacientes. Pero es una oportunidad que antes no había, y eso va a estar funcionando muy pronto. Parte de los objetivos del proyecto incluyen, estos clínicos son los que coordinan desde España la mayoría de los ensayos clínicos multicéntricos a nivel mundial que se hacen en esta enfermedad. Y bueno, la idea es que pacientes en distintas situaciones pues tengan acceso a poder participar si cumplen todos los criterios de inclusión en un ensayo clínico,
que no tiene por qué estar disponible en el centro donde se tratan. Ese sería el impacto probablemente más directo sobre los pacientes actuales. Obviamente, sobre los pacientes futuros esperamos tener un impacto mucho más directo con nuevos tratamientos, con tratamientos personalizados que ofrezcan muchos más beneficios, y eso sería un poco quizá la visión optimista del resultado de este proyecto, el impacto en los pacientes. Con la lectura que yo me quedo es que sí puede tener un impacto en el corto plazo. 5 años, volvemos a insistir, es en que es muy poco tiempo y lo estáis planteando para que realmente sea un hecho, sea una realidad dentro de este tiempo. Nos acaban de llegar varias preguntas por el chat, veo que están muy animados y hay algunas para los dos, ¿vale? Os voy a ir leyendo y en orden espero no saltarme ninguna. Hay una, Patricia, que nos vuelven a preguntar sobre cuáles son las grasas específicas que alimentan el tumor de cabeza de páncreas borderline. O si Bueno, puedes... o sea, muy específico el tema, o sea, realmente creo que no hay ninguna diferencia entre que sea de cabeza o de cola. Y el tema del estadio, no creo que a día de hoy se sepa muy bien si influye o no, si es borderline, o sea, resectable o resecable o no. El tema está en que luego las células tumorales, ellas mismas y en el microambiente puede haber una transformación de un tipo de grasa a otra. Entonces es independiente del tipo de grasa que le llegue, porque al final la célula tumoral lo va a transformar en la que a ella le interesa. Entonces no te podría decir, simplemente es que haya disponibles ácidos grasos en el microambiente. Es cierto que algunos son más fáciles de interiorizar por las células que otros, pero en general, digamos, sería algo ácidos grasos en general. Hay otra segunda pregunta también para ti, Patricia. ¿Por qué el cáncer de páncreas no da síntomas hasta muy tarde? Bueno, el cáncer de páncreas y otros muchos cánceres, o sea, no es lo mismo tener un cáncer que da un bulto, por ejemplo, y que es fácilmente visible, que un tipo de tumor que sea interno, digamos. Y sí que da síntomas, pero no se relacionan necesariamente con que haya un cáncer de páncreas. Por ejemplo, pues las diabetes de nueva detección, por ejemplo, puede ser un signo de que puede haber un cáncer de páncreas a posteriori, o diferencias en los hábitos, digamos, de estomacales y de digestión también, pero son síntomas tan etéreos de alguna manera, ¿no? No es nada tangible. Que es difícil que tú vayas al médico, un médico de atención primaria, y le digas, pues tengo trastornos intestinales, y te diga, pues tienes un cáncer de páncreas, obviamente, o te envíe a un especialista en esto. Son sintomatologías, pues eso, muy, muy poco específicas. Gracias. También preguntan para los dos, ¿qué órganos son los más propensos a sufrir metástasis, tanto en páncreas como en pulmón? Y si existe una propensión para este caso. ¿Quieres ir tú, Álvaro, primero? Iba a preguntar lo mismo. El caso del cáncer de pulmón de células pequeñas es muy agresivo, es muy metastásico y produce metástasis en muchos órganos distintos de manera bastante rápida. De hecho, pues como ocurre en páncreas, cuando se diagnostica, en la mayoría de los casos ya está en otros sitios, por eso no se suele operar, porque no ofrece un beneficio. Pero tiene cierta propensión a metastatizar al sistema nervioso central, al cerebro. Y la cuestión que además últimamente se está estudiando mucho, se cree que tiene que ver con que estos tumores tienen origen en unas células que se llaman neuroendocrinas, que comparten algunos rasgos con las células nerviosas. Por lo que una de las hipótesis actuales es que probablemente el ambiente en el que se mueven las células nerviosas es un ambiente que de alguna manera favorece un poco. De hecho, hay algunos contextos clínicos en los que esto se está intentando evitar utilizando otro tipo de medios más sofisticados, pero a algunos pacientes se irradia, porque hay estudios que han visto un beneficio. Si no hay metástasis cerebral, uno de los tratamientos que se ponen, aparte de los tratamientos de fármacos, es radioterapia preventiva craneal.
se irradia el cerebro en prevención de que pueda haber una metástasis porque hay muchas probabilidades de que acabe ahí. No siempre es así, también va mucho al hígado, pero es una peculiaridad de este tipo de tumor también. Y por parte del de páncreas, tiene dos órganos diana muy claros que siempre se produce en la metástasis a estos órganos. El principal es el hígado y el secundario es el pulmón, precisamente. No suele darse en cerebro, etcétera, es hígado y pulmón. Gracias. Nos quedan pocos minutos, pero todavía nos quedan varias preguntas aquí en el chat. Entonces, bien, vamos a intentar leerlas todas para dar respuestas al mayor número posible. Preguntan, aparte de la quimioterapia y el carreón, no sé muy bien lo que es, ¿qué dieta ayuda más a combatir el tumor maligno? En cuanto a dietas, hay muchos estudios a día de hoy, no hay nada propuesto a nivel que haya, o sea, que sea como el protocolo para avanzar, pero sí que es cierto que ahora mismo se está tratando mucho con dietas cetogénicas, o sea, se está estudiando en animales sobre todo, hay algunos ensayos clínicos con dietas cetogénicas, con dietas de ayuno intermitente. En nuestro caso, por ejemplo, de lo que estamos intentando en el laboratorio es simplemente una dieta equilibrada donde no haya una propensión a meter mucha más grasa o sea, una dieta normal, equilibrada, con ácidos grasos buenos, etcétera, etcétera. Hay mucho por estudiar aquí, pero no creo que podamos decir mucho más allá de eso. Podemos lanzar el mensaje de que es importantísimo seguir insistiendo en la dieta saludable, de Total. que ni unas grasas van a provocar, ni tenemos que prescindir de todas las grasas porque también existen las buenas. Y el Eso es. azúcar de una manera moderada porque ya sabemos que no es bueno para nada. Entonces, es una alimentación saludable en lo que tenemos que basarnos. Eso es. Pregunta para Álvaro, ¿el proyecto es solo para cáncer de pulmón de células pequeñas o para todo tipo de cáncer de pulmón? Y la diferencia que hay entiendo que entre los dos tipos, de células pequeñas y no pequeñas. El proyecto está centrado en el de células pequeñas por una razón, aparte que son entidades clínicas bastante distintas. El proyecto, lo que la ECC proponía es mejorar la supervivencia y como probablemente de manera más eficiente era enfocar esta inversión, que es muy importante, en tumores que tuviesen muy baja supervivencia. Entonces, la realidad del cáncer de pulmón es que el de células pequeñas tiene muy baja supervivencia y el de células no pequeñas, dependiendo del estadio, la supervivencia puede ser mejor o peor, pero en global tiene una supervivencia bastante mejor que la de células pequeñas. Y a nivel celular, molecular y el transcurso de la enfermedad son bastante distintos. Se origina en células distintas y el de células pequeñas es más rápido. ¿Esto significa que el de células no pequeñas no es malo? No, es muy malo. Son los tipos de cáncer que más mortalidad tienen. Pero es verdad que el proyecto está enfocado porque son dos enfermedades que siendo en el pulmón son bastante distintas y el enfoque para aprender más sobre ellas es bastante distinto. Y hay mucha inversión en células no pequeñas, lo cual es una de las razones de que tenga mucha mejor supervivencia. Pero esto nunca se ha hecho en células pequeñas, por lo que esto está cubriendo un espacio que la investigación no estaba cubriendo hasta ahora. Por eso era importante poner el foco ahí. Gracias, Álvaro. Vamos rápido con la siguiente pregunta. Hay pacientes que, pese a tener un estadio avanzado, la enfermedad presenta resultados buenos de sus analíticas generales. ¿Existen pruebas fáciles que puedan identificar la presencia del tumor? Igual va más enfocado hacia algo de cribado, porque luego podemos ligarlo sobre otra pregunta que dicen aquí, ¿para cuándo un cribado de cáncer de pulmón? ¿Qué ocurre cuando vas al médico, en sí no te encuentras nada, pero luego sí que resulta que la enfermedad se estaba produciendo, pero no te la habían encontrado? En ese aspecto hay programas de cribado en fases más de investigación, porque no es un estándar en ningún sitio, pero hay grandes estudios ya en Estados Unidos que prueban que efectivamente se mejora, como en otros cribados,
se aumenta la capacidad de diagnóstico, esto tiene como consecuencia diagnósticos más tempranos y los diagnósticos más tempranos en cáncer casi siempre se traducen en mejor supervivencia y en el caso del pulmón la opción curativa es la cirugía. Cuando el tumor está extendido no ofrece un beneficio, pero si el tumor no se ha extendido o solo se ha extendido localmente, sí. En los programas de cribado en España hay varios proyectos, se están llevando a cabo y la idea es que si los resultados son suficientemente buenos, algún día podamos hablar de programas de cribado como una realidad. Gracias. Hablemos también de estudios clínicos porque la pregunta es ¿cómo puede una persona autoproponerse para un estudio? A través de su oncólogo. ¿Podemos derivarle? Sí, efectivamente esa sería la manera más eficaz, preguntar al oncólogo. Los oncólogos tienen conocimiento de esta red si no están directamente incluidos en ella y aún así directamente el paciente, me remito y lo puedo poner en el chat a la web que hemos creado con ayuda de la ECC enfocada en esta enfermedad, donde hay un espacio para pacientes y preguntar ahí sería, o sea, va a haber una respuesta y va a haber información, por lo que yo no debería hacerlo. Y parte del proyecto tiene un programa para mandar a cualquier sitio un kit para que se pueda proporcionar unas muestras que irán a las sedes centrales del consorcio y se harán análisis moleculares que no tienen por qué tener un beneficio directo en el paciente, pero que ofrecerá una información extra que en ningún sitio del mundo se incluye este tipo de información tan detallada y que uno nunca sabe si puede ser de ayuda y a veces puede servir para entrar en ensayos clínicos. O sea que yo no Muy bien. dudaría en hacerlo. Pues nos quedamos con este consejo, esta recomendación que nos haces, Álvaro, y tenemos que llegar al final porque nos pasamos ya del tiempo. Os agradezco a los dos por vuestra asistencia, participación, sobre todo claridad y vuestro tiempo, que me consta que estáis todo el día trabajando y estudiando sin descanso. Gracias también a todos los que os habéis conectado hoy y los mensajes que nos estáis dejando en el chat de agradecimiento y de que os ha gustado la jornada. Y también poner al paciente en el centro no es un concepto abstracto, sino que es la forma en la que investigación avanza y en la que podremos lograr objetivos tan importantes como superar el 70% de supervivencia. Porque solo trabajando unidos a través de los grupos de investigación, los consorcios como el que participa Álvaro o esta red de 2.300 investigadores AECC que estamos apoyando desde la asociación, conseguiremos acelerar los avances y que lleguen cuanto antes a los que más lo necesitan, porque la investigación se traduce en más vida. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo encuentro. Adiós. Adiós, gracias.